Welcome. I'm Stephen Winnick of the American Folklife Center at the Library of Congress. For many years, we've presented the Homegrown concert series featuring the best in folk music and dance from around the world. In the year 2020, because of the global pandemic, we shifted to producing an online video concert series, which we call Homegrown at Home. So now in 2022, this is our third year of Homegrown at Home concerts. Several times over the years, we have featured the violin master Artemio Posadas, who plays in several regional Mexican styles, including Son Huasteco. So we thought it would be nice to have a Son Huasteco group in our series. And in doing some research, we came across Tlacuatzin Son Huasteco. We were impressed with their music and their dedication to the tradition. So we contacted them and we're delighted to have them in the series. Of course, when we can, we like to conduct interviews with members of the groups we present. So I am here with Eloy Zuniga, one of the musicians, and Armo Herberts, who was the director, manager, and videographer for the concert video. Now, one challenge that I have in doing these interviews is pronouncing the names of people from a wide variety of cultures. So may I ask you to say your own names for our audience? Hola, soy Armando Herbert Zúñiga, me dicen de cariño Armo Herbert, y soy de la Huasteca Potosina, México. Mucho gusto de conocerte, Steve. Hola, yo me llamo Eloy Zúñiga, me dicen el zurdo, porque hago música con mi mano izquierda. Y soy también de la región Huasteca de México, de hecho del mismo pueblo de Armo. Wonderful, thank you. So let us begin with a few questions about Son Huasteco music. So first of all, you mentioned the region Huasteca. So where in Mexico is the región Huasteca? Nosotros estamos ubicados en un territorio aproximadamente situado entre la Sierra Madre Occidental y el Golfo de México. Es una región tropical que abarca porciones de 6 diferentes provincias o estados, que son Tamaulipas, el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, el oriente de San Luis Potosí, el noreste de Hidalgo, una pequeña franja de Puebla y ¿cuál me faltó? Y un pedacito de Querétaro. Es una región predominantemente rural o campesina, aunque hay importantes centros urbanos como lo son Tampico, Ciudad Valles, Huejutla, Hidalgo, etc. Es una región que desde tiempos muy antiguos ha estado poblada por diferentes culturas. Mm-hmm. La palabra huasteca como tal, lo más probable o lo más aceptado es que venga por denominación mexica, es decir, los aztecas pues tenían sus guerras, sus conquistas en diferentes territorios en la época prehispánica, y pues por ahí viene, por la denominación, a un líder de los huastecos, se llamó Coxtecatl. El nombre de Huasteca, pues bueno, esa es una de las acepciones. Otra es que viene de un árbol que se llama huaje, que es como Huastecapan o Huastecapan, la tierra de o el río o la tierra de los huajes. No podría yo precisar a ciencia cierta qué es. Lo que sí sabemos es que ya tiene una identidad predominantemente mestiza, pluricultural, que abarca muchas culturas ancestrales que han estado aquí desde antes de la llegada de los europeos, y que actualmente delimitarla sería muy difícil. Dice un amigo que la Huasteca llega o abarca hasta donde el corazón de la gente lo entiende así, de esa manera, donde la gente se asume a sí misma como huasteca. So if you could tell us about the distinctive musical instruments of the Son Huasteco music and how they're used in the music. Si puedes hablar sobre los instrumentos que conforman los 3 instrumentos que conforman la música huasteca, y si puedes hablarnos de ellos. Sí, la música huasteca que corresponde al huapango, que es la música que nosotros interpretamos, o al son huasteco, siempre ahora son 3, y solamente 3.
El violín, que es un violín europeo en su construcción, pero en su forma de tocarse o de interpretarse es un violín étnico, realmente, es un violín nativo, si pues, se podría decir de alguna manera, que tiene su propio lenguaje y está, bueno, al igual que los otros dos instrumentos, pues relacionado a la música del Renacimiento y del Barroco europeo, del Barroco español. Los otros dos instrumentos son la quinta guapanguera, que es una guitarra de gran tamaño, que aporta la sonoridad grave, el soporte rítmico y armónico, que es muy cercana familiarmente a una guitarra barroca o a una guitarra italiana que se llama guitarra batente. Es muy parecida, tiene los mismos ornamentos, y de ahí de esa guapanguera también viene nuestra jarana, que es la jarana la pequeña guitarra, que es el instrumento que yo toco, y son, bueno, una jarana, una quinta guapanguera y un violín. Es un trío que en realidad suena muy completo, o sea, ya no hay poco que agregar en realidad. Y antiguamente se tocaba nuestra música solamente con violín y guapanguera dueto. Entonces eso el músico está muy expuesto, porque si no sabes tocar, si no sabes ejecutar los instrumentos, es muy notorio, la gente se da cuenta. Si no hay dónde esconderte, tú no puedes esconderte. People hearing Son Huasteco music for the first time might be surprised by the falsetto singing style. So I wonder if you know how that style came to predominate in Huasteco music. El canto con falsete es el sello distintivo del canto tradicional de la Huasteca. No obstante, ese es un misterio que aún no tiene respuesta. Yo no puedo responder eso. Ni siquiera un estudioso de la musicología o la etnomusicología tiene la respuesta. Eso lo puedo asegurar. Okay. So I guess another question is it very hard to learn that style of singing? Sí y no, porque la naturaleza y el entorno en el que nosotros vivimos también te muestran un poco el camino del canto. El falsete, yo lo encuentro en el habla de la gente, en los animales, en las aves. Es algo que está presente. Entonces, es complicado entenderlo porque es gallardo, es elegante, pero es lastimero al mismo tiempo, es doloroso al mismo tiempo. Es elegante, es doloroso, es alegre, es muchas cosas. Para mí el falsete es una de las máximas expresiones del arte popular de esta tierra. Sure. Thank you. So, I've noticed in your writings about your music that you give a lot of credit to your traditional masters, the older people that you learned from. As a younger person, how did you become interested in this older traditional music? Yo toqué mucha música de diferentes lugares del mundo. Yo estudié música. Soy nativo de aquí, de la región huasteca, pero desde muy joven salí de aquí porque a muchos de nosotros, nuestras familias, nos educan diciendo, vete de aquí. En otros lugares vas a estar mejor, en otros lugares vas a aprender más cosas, vas a estudiar, vas a trabajar, etc. Y no siempre es así. La cosa es que después de tocar música de todo el mundo, bossa nova, folclore argentino, música cubana, rock, un poco de jazz, música clásica, yo estudié guitarra clásica, nunca dejé de preguntarme yo de dónde soy, yo qué soy yo. Entonces, esa es una pregunta fuerte que se hacen muchos seres humanos. So how did you meet traditional masters that you could learn from? En la ciudad de Jalapa, Veracruz,
La ciudad de Jalapa, Veracruz, está llena de migrantes porque hay música que se ha institucionalizado, que va a las instituciones, a la universidad, al ballet folclórico, etcétera. Tuve la suerte de conocer a los mejores ahí. Don Víctor Ramírez del Ángel, del trío Jojocapa, o Xoxocapa con 2X. Don Élfego Villegas Ibarra, y el maestro Román Güemes, quien es un antropólogo, además de ser músico, que es quizá la persona que más sabe sobre la Huasteca, pero sabe desde las cosas de la cocina, el campo, los idiomas, la música, sabe mucho de nuestra tierra. Y yo siempre busqué cómo volver a casa, de muchas maneras. En mi pensamiento y en mi corazón yo siempre estaba acá. Esa es la verdad. Entonces busqué a la gente correcta. So, could you speak a little bit about the traditional context for Son Huasteco, the celebration sometimes called Huapango? Ok. El Huapango originalmente era una fiesta más pequeña en dimensiones. Actualmente el Huapango se ha popularizado mucho y es muy masiva, es muy grande la fiesta de Huapango. Se requiere ahora de un equipo de sonido, de una gran tarima para bailar, de un gran tablado. Pero el contexto del Huapango, el contexto del Huapango también es el mundo cotidiano de esta tierra. No sé si me explico, si se entiende lo que yo acabo de decir, porque nuestra música está presente en todos los aspectos de la vida. Tenemos esta música cuando alguien celebra un cumpleaños, tenemos esta música cuando alguien se casa, tenemos esta música cuando alguien muere, tenemos esta música en los días de comercio en nuestro pueblo, en nuestros pueblos. En nuestras celebraciones religiosas, está presente de muchas maneras. Sin embargo, la fiesta, pues bueno, el Huapango como tal tiene que involucrar la música, la poesía, hay improvisación en la palabra también, y sobre todo el baile, la danza. Es muy importante la danza. Para eso es primordialmente. So you just mentioned the improvisation in the words. I've noticed that in Son Huasteco music, two different groups will play the same song, but the words will be very different from one group to the other. Absolutely. So can you explain the way Huasteco groups do that and change the words to their songs? You make very difficult questions. Sí, ok. Nosotros tenemos el son huasteco musicalmente a veces funciona un poco como el jazz, que hay células reconocibles que tú reconoces, es esta canción. Pero nadie la toca exactamente igual. Entonces hay variaciones en el violín, hay improvisación en la forma de tocar los ritmos, en ocasiones la jarana o la quinta huapanguera, la guitarra grande, hacen melodías también. Y hay una cosa que los jazzistas de Jazzman dicen interplay. Esa interacción. Esta interacción es lo que a mí me enamora de esta música. Y en la palabra es aún más notorio, porque estas piezas musicales tienen estructuras con determinado número de sílabas. Entonces, en esa estructura, en ese molde
tú puedes insertar lo que tú quieres decir. Mhm. Entonces, ¿cuál es la magia aquí? Que los sones huastecos, la música de nuestra tierra, permite todas las emociones humanas. Puedes hablar de la tristeza, puedes hablar de política, Mhm. puedes hablar de dolor, de alegría, de sexo, de Sure. bebida, de todo lo que tú quieras hablar, puedes hablar de Mhm. todo, del campo, mucho se habla Mhm. del campo. Entonces, esa es la otra parte mágica. Nuestra música siempre es contemporánea, siempre es vigente, siempre es nueva. Mhm. So I've also noticed that in your concert, you introduce some of the songs by saying this is the traditional song to start the huapango, and this is the traditional one to end the huapango. Could you explain how individual songs have a function within the huapango context? Oh my God. Bueno, Yo, el principio y el final. sí, anteriormente, cuando los bailes en esta región, a la familia de Armando es de un lugar donde se hacían este tipo de bailes, Tepemiche se llama. Eh, no había otra música. Entonces, estas músicas tenían coreografías, había protocolos, había música para que descansaran los bailadores, había Mhm. música para que el poeta se expresara y luciera sus palabras, y había música para saludar, había otra música que era, por ejemplo, para los enamorados. Cada pieza tiene su función, esa es Mhm. la realidad. Y estas funciones de los sones o canciones se están perdiendo un poco por el fenómeno de la globalización y la masificación, o sea, es decir, que se ha popularizado mucho Mhm. en eventos de gran tamaño, de gran alcance. Mhm. Entonces, no hay tiempo para los rituales. En este siglo pareciera que no hay tiempo para los rituales en este tiempo que nos toca. Eh, pareciera que el guapango hace que el tiempo se detenga, y sí lo logra, Mhm. sí pasa, pero las cosas se transforman y no podemos eh, eh, ser tan conservadores en este aspecto, ¿no? Pienso en mucha gente que vive en la ciudad y no pueden seguir haciendo poesía al caballo y al árbol y a la montaña. Mhm. Yo sí, pero el son huasteco, nuestra música, puede adaptarse también a los tiempos. Great. So I know those were all sort of hard questions about the tradition, but now we can talk about your group, right? So how Mm. did the members of Tlacuatzin find each other? How did you come, start the group, and how long ago was it? Nosotros tenemos aproximadamente 10 años trabajando de manera grupal. Mhm. Eh, nos conocimos porque alguna fuerza superior o del destino nos juntó, Mhm. pero nuestra región está conformada por muchos pequeños pueblos. Entonces, nosotros, incluido Armando también, Mhm. él en su arte, que es lo visual y el guión de cine y muchas cosas, tú buscas tejer redes entre esos pequeños pueblos que están separados. Yo tengo cosas en común contigo, y en cada pueblo pequeño hay un loco.
Mhm. Entonces, pues tienes que encontrar al loco del pueblo de al lado para hacer cosas por tu gente y por tu tierra. So you decided Pero to name your group after a little animal, the De the opossum. little opossum that's native Yes. to your region. What was the reason for the name? En las creencias de los pueblos ancestrales de México, el tlacuache de opossum Mhm. es una especie de Prometeo, quien roba el fuego a los dioses Mhm. y se lo regala al mundo. Es un animal relacionado a los hechiceros, al juego, a las trampas, eh, al engaño Mhm. y a la generosidad. Es un animal the best, generoso the best y actual animal. valiente. Ajá. Y es valiente también porque roba el fuego, cumple la misión más difícil y se lo regala al mundo. Y así nos asumimos nosotros también. A Mhm. veces, no, a veces el fuego no lo robamos, lo tomamos prestado, lo recibimos de nuestros mayores y de nuestros ancestros y lo compartimos. Mhm. So you've performed concert tours with the group and you've recorded albums of your music as well. So if you could tell us about some of the highlights of the group's career up to this date. Hemos estado en Europa, en Bélgica, Mhm. y hemos estado en Canadá, y hemos estado en los espacios más relevantes para la música tradicional y la cultura en México. Pero también hemos estado con nuestra gente a ras del suelo, decimos, a ras del piso. Mhm. Eh, nos gusta esa versatilidad porque bueno, buscamos esa universalidad, universalidad, ¿está bien? Como ser universales desde lo local, Mhm. desde lo que somos. Los pájaros solo necesitan saber que son pájaros una vez y después vuelan. No hay que estar todo el Yeah. tiempo diciéndoles que son pájaros y que tienen alas y pueden volar. Entonces, a nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer grandes escenarios, teatros, pero también ceremonias religiosas, despedir difuntos cuando alguien muere, también se toca, en una fiesta, cuando alguien se casa, etc. Es la función de un músico tradicional. Tenemos Mhm. tres discos, tres álbums grabados, muy hermosos los tres, sobre todo los últimos dos son fuertes. La Lumbre es el segundo álbum, eh, involucra dos generaciones de músicos, a nuestros maestros, los sabios, y la generación nuestra. Eh, Otra cosa importante en nuestra carrera, pues es que hemos estado formando nuevos músicos. Nosotros enseñamos a tocar también, Mhm. sobre todo Manolo, el violinista. Y hacemos bastante el concierto dialogado, tocar para jóvenes, para niños y conversar con ellos. Otra cuestión, nos ha gustado mucho hacer documentales y registros sobre nuestros maestros. Yo trabajo en la radio también. Mhm. Tengo un programa en la radio de Veracruz sobre esta música y esta cultura. Entonces, pues, procuramos trabajar. Nosotros no nos detenemos mucho a pensar, siempre estamos trabajando. Bueno, el video de La Llorona es una cosa tremenda, una cosa muy, muy fuerte. La Llorona es una figura del folclore en México y no sé si en otros lugares de América Latina, que tiene que ver con, bueno, con una mujer y el llanto, con quien pierde sus hijos, eh, etcétera. Hay muchas leyendas, muchas. Y en muchos lugares, hay música que lleva por título La Llorona. En Oaxaca, en el sur de Veracruz,
Bueno, hay muchas canciones, muchos. Es muy recurrente la figura de la Llorona. En la Huasteca, en nuestra tierra, pues es una de las piezas musicales para expresar dolor, para expresar llanto, duelo, pérdidas, y es uno de los, decimos, de los sones malditos. Hubo un guapanguero muy famoso, un músico muy famoso de esta región, que estaba en una fiesta tocando La Llorona, y cuando terminó de tocar La Llorona, se murió. Oh. Son leyendas que se hacen. Nosotros grabamos en nuestro segundo álbum esta pieza con poesía nueva, con poesía de Cecilia Guinea, que es mi madre y es una poeta de aquí de la región, unos versos de Manolo y versos que yo encontré en la tradición. Resultó una belleza. Verdaderamente estamos muy felices con esa versión y con ese video. El video tiene demasiada información. Mhm. And could you tell us a little bit about your video for that song as well, for La Llorona? Because the video is so beautiful. Sí, claro, Steve. Bueno, Eloy es mi sobrino, es un artista que todos queremos en la música. Y siempre tiene, como con Tlacuatzin, siempre ir un poco más adelante, ¿no? En este tipo de cosas. Y teníamos como en mente, Eloy acaba de platicarles que la música tradicional, como es el son huasteco, el huapango, a veces es como muy cerrado, muy purista en las cosas. Y yo como realizador, como videoasta, o sea, filmógrafo, dije, ¿por qué no hacemos un video como están todos los videos? El folk en Estados Unidos, hay videos de country, padrísimos. Eloy y yo nos gusta Joe Nichols. Mm-hmm. Y dije, ¿por qué no hacemos algo así? Si estás platicando, estás con tus versos o tu poesía, aunque sea La Llorona, no son los versos de la otra Llorona. Mm-hmm. Hay que hacer una historia, como platicarla, ¿no? Y Eloy escribió el guión, porque Eloy es como una olla así de presión, que siempre está like steaming. Mm-hmm. Y tío, que sí, que entonces dice, tengo una idea para La Llorona. Y yo, me acordé de eso y digo, pues vamos a grabarlo. Me gusta mucho La Llorona, aparte que es un son grande, que le decimos nosotros, es un son muy fuerte y que es altamente fotografiable. Mm-hmm. O sea, puedes hacer con él muchísimas cosas, ponerlo en imágenes. Es como, le digo Eloy, dice, aquí está el guión, este es el script, aquí está el guión, Mm-hmm. y es lo que me gusta. Tengo que ponerlo en imágenes yo. Mm-hmm. ¿Qué te dice esto? Y bueno, de esa manera empezamos. Just to ask you a few questions about the concert itself, how did you choose which songs you were going to perform in this concert? Fue muy difícil porque el repertorio es inmenso, es muy grande. Quisimos solamente mostrar un poquito de lo más representativo. Sí, es una pincelada. Mm-hmm. Sí, en verdad es demasiada música la que nos hubiera gustado mostrar. Nos dieron ganas de grabar. Mis compañeros me reclamaban, me decían,
Oye, pero falta esta pieza, pero falta tenemos 40 minutos, 30 Yeah. minutos, no tenemos más tiempo. Eh, Cuando yo tocaba con don Víctor, uno de nuestros maestros, una vez tocamos 6 horas sin repetir. Yeah. Sin repetir. Entonces, verdaderamente fue muy complicado. Quisimos abarcar lo que a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, la naturaleza, que es un problema de todo el mundo, pero aquí es muy marcado, porque aquí es una región tropical que tenía muchas selvas y tenía mucha vegetación, y la industria de la agricultura industrial, la ganadería extensiva, el cultivo de la caña de azúcar, también el narco, han destruido las selvas y los bosques. Yeah. Entonces tenemos problemas muy fuertes con eso. Por ejemplo, hicimos la petenera, que siempre habla de sirenas y siempre habla del agua. Pues la hicimos con ese tema. También quisimos hablar de amor en algunas piezas. En otras piezas musicales abordar temas como la vida y la muerte. En otras solamente el tema de la diversión y el baile, porque como dije hace rato, la música huasteca permite expresar cualquier emoción humana y cualquier tema universal. Mm-hmm. So I noticed also that in the concert you paid a lot of attention to not just the music, but visual details, your clothing, the set for your concert. Can you say a little about the way you present your music in a visual context? I know that's partly Armo as well. ¿Puedes contestar tú, Armo? Ok, yo fui el productor. Fíjate que estuvo muy padre todo esto para nosotros. Fue muy bonito porque Tlacuatzin tiene muchos fanáticos, muchos fans. Tenemos un amigo que decidimos hacerlo en Axtla de Terrazas, que es como el corazón de la Huasteca. Es un pueblo muy bonito, es un pueblo que está a punto de pasar a ser una pequeña ciudad. Tiene un río hermoso, usan un ferry, un chalán que le llamamos, y mi amigo estaba a punto de inaugurar la villa, el restaurante. Entonces le platiqué que quería yo hacer este concierto en su casa, que tiene una casa muy bonita también, que también nos ayudó mucho el ingeniero de grabación, de sound engineer, vive ahí en Axtla, con el que siempre hemos trabajado, con Jorge Torre. Entonces dijimos, no vamos a llevar a Jorge Torre a Tanquián o a otro lugar, mejor vamos nosotros, ¿sí? Y me dijo mi amigo, no hombre, yo tengo aquí en la villa, o sea, puedes hacerlo. Y nosotros pensando que pues hace mucho calor, es mayo, como 40 grados, o sea, Celsius. ustedes, sí, de Fahrenheit. Y dije, no, pero hay aire acondicionado y todo, pero bueno, Eloy no canta con aire acondicionado, de todos modos no sirvió. Dije, bueno, mucha gente, sobrinos míos también, hicimos el set, y un diseñador de modas que es de la Huasteca hidalguense, propuso hacer su vestuario y maquillaje. Entonces fue como algo muy, muy padre, muy bonito, de que hicimos como cadenas y decidir cómo están. Si ves la ropa no es de nuestra Huasteca, que es la Potosina, es Tenec, acá, y esta es ropa náhuatl, mexica, como quien dice, náhuatl, pero más bien náhuatl huasteco, del estado de Hidalgo, y nos gusta muchísimo también. Somos una cosa, y se juntó todo muy padre. Yo tuve que llevar todo el set de luces de televisión y hacer el set, ensayarlo todo desde un día antes y dejar a los niños en la mañana que se fueran al río y que se fueran
a divertir un poco para grabar en la noche. Invitamos a la gente, muy poquita gente por medio de mensajes y un poquito en las redes sociales. Y bueno, tuvimos 40 personas, así, que era un lugar muy pequeño también y tenía que correr con las camas. Salió muy padre, yo siento, la verdad, que el set y todo nos salió muy bien. Gracias a mis amigos. Yes, it came out beautifully. We were also happy with the concert and delighted with it. Before we let you go, is there anything more that you would like to say about the group or Son Huasteco music, which I didn't ask about? Is there anything important that I missed? Voy a decir algo primero. Entonces, I read the blog de Stephen. En tu blog, Stephen, hablas sobre la historia del video. Entonces, aquí hay algunas cosas que te voy a contestar y que mandamos ese mensaje nosotros. Los tres chicos, tanto, o sea, Eloy, Yuyultzin, o sea, Yuyu y Manolo, cada uno fue representando a una persona que él admira. Eloy se fue vestido como guapanguero en los años 70s, 80s, en que los camperos de Valles grabaron en The Bax Study de Peter Gabriel en Inglaterra, el disco que se llama The Passion, La Pasión. Eloy iba como ellos, todo de blanco, igual con su pañuelo. Yuyultzin lo hizo en honor a su amiga de siempre, su maestra de su casa, de su pueblo, de Tepetzintla, como la señora Toñita Vera. Se vistió como ella y Manolo lo hizo a su maestro, el curandero, como Juan Soni, un curandero de nuestro pueblo, y él se vistió, él representó a él. Y las personas que traen máscaras son personajes del pueblo, que ya es gente que murió. El del caballo es un tío de nosotros, ese fue Eloy, que quiso ser a nuestro tío Ponciano, que siempre andaba a caballo en el pueblo y vestido así como está el personaje. Y el último, el niño, que ves que llega un niño, eso no lo tenía el guión y yo lo grabé porque conozco la historia de Eloy. El niño que sale al principio es mi sobrino, es nuestro sobrino, que es el fan número 1 de su tío Eloy. Este niño representa a Eloy cuando hace como unos, ¿qué será? Unos 20 años, Eloy. Ya no era, yo no era ya niño, pero Sí, pero nunca he tenías dejado como de ser niño. 16, bueno. Llega Eloy a la casa de un amigo de este curandero y el curandero había puesto en el altar de muertos una jarana. Y Eloy estaba estudiando música clásica y le llamó la atención y dijo, ¿qué es esto? Ah, es una jarana. Sí, ya sé que es una jarana. ¿Cómo se toca esto? Y Eloy zurdo, pues difícil, pues bueno, ahí afinó y lo tocó. Y es costumbre en tiempos de Chantolo o Día de Muertos, en nuestra tierra, no en Oaxaca, no lo hagas. Lo que te ponen en el altar, como las ofrendas, the offer, tú puedes comerlo y llevártelo. Y le llamamos chichiliquear. Entonces a Eloy le gustó mucho la jarana. Dice, pues te la voy a chichiliquear. Y de ahí se la agarró y se la llevó y la encontró. Y creo que ahí encontró Eloy realmente la música. Dice que ahí empezó todo, este niño. Por eso lo quise representar ahí y que lo corretearan los perritos, no los xoloscuintles. That's great that you put those sort of little personal histories in the video along with the larger story. That's sí, es que tiene también otro mensaje. Eloy es una persona un músico, un artista que es como, que tiene muy bien estudiado Cirque du Soleil, ¿no? Pone un artista así, ¡guau! Y de que te estás muriendo y después te ponen un payaso, ¿no? De clown. ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego otra vez, ¡ah! Y luego otra vez el payaso. ¡Ja, ja, ja! Eloy quiere terminar entonces esta historia
quiere terminar esta historia, que los versos son muy difíciles. Estábamos en plena pandemia en 2020, nos hicimos una burbuja para poder nosotros grabar este video. Lo hicimos en 10 días, la producción fue 10 días, y al final que no terminara uno boca abajo, ¿no? O sea, como triste. Entonces metimos que al niño lo corretearan los perritos, ¿no? Ah, guau, 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 o sea, para que la gente riera al final y no dejarlos como muy aplanados, ¿no? O sea, sí estás hablando de algo de triste, pero al final te das cuenta. Y en los créditos, el tío Ponciano en su caballo ya lleva atrás montada a la Llorona. No sé si vieron sus pies al último. Y representamos la vida con esta flor que se llama curasábica, que es la butterfly plant, que tiene como un algodoncito que va llevando sus semillas. Mandamos ese mensaje con las semillas que va, la vida va. Entonces eso es prácticamente un mensaje en el video. Wow, so many layers of meaning and message in mucha, that video. Yeah. Mucha información. Yeah. And Eloy, is there anything you want to say that I didn't ask about? Sí, al respecto del video, lo que queremos decir es que las personas que tienen máscara es igual que en la tradición de Día de Muertos aquí. Cuando alguien usa una máscara y baila, está representando a alguien que ya murió. Eso es fundamental para comprender toda la historia, porque hay una historia de amor. Yeah. De este hombre que está en el caballo. Él ya partió, él ya se fue, pero ahora va a alcanzarla, su amada en el río, ¿no? Está remando este personaje que aparece en muchas mitologías del mundo, además, el que rema en la canoa. Una cosa que quisiera agregar nada más a lo que comentó Armando es que el video es una ofrenda, es una manera de nuestra tradición, como él contaba, de que tú puedes tomar la comida. Realmente tiene que ver con un acto muy amoroso, que es el de compartir y de celebrar la vida. Esa es la esencia del Día de Muertos. Wonderful. Well, Eloy Zúñiga, Armando Herberts, thank you so much for coming and doing this interview with us. We're delighted with how the concert came out. We know both of you worked very hard on it, and we want to thank you both. And we're very eager for our audience to see it.